Bueno, en este video les voy a explicar las partes de la computadora, cada una. Bien, vamos a empezar de aquí. El gabinete. El gabinete es simplemente la caja donde están guardados todos los componentes internos, mecánicos y eléctricos de la computadora. Muchos lo confundimos como CPU, pero está mal decirlo así. Ahora con el CPU es la unidad central de proceso. Aquí llegan todos los componentes lógicos ¿y a qué me refiero con componentes lógicos? Primero, tenemos dispositivos de entrada y de salida. Los dispositivos de salida serían por donde sale la información. Por ejemplo, en una impresora sale impresa la información. En el monitor, simplemente visualmente vemos la información que nos muestra. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los dispositivos de entrada? Donde introducimos datos a la computadora. Por ejemplo, el teclado. Mientras nosotros pulsamos el teclado, introducimos a la computadora los caracteres, por ejemplo J o P o lo que sea. Otro dispositivo de entrada también sería un escáner donde escaneamos las hojas, las fotografías, lo que queramos introducir, y nos lo muestra en la computadora como una imagen. Entonces este sería como el enlace, donde aquí llega todo lo que introducimos a la computadora y de ahí lo procesa y ya lo manda como imagen, como texto, como sea, a los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida nos muestran lo que la CPU organizó. Bien, ahora memoria RAM. La memoria RAM es donde se almacena toda la información temporal que una aplicación que tenemos abierta va a usar. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa instalado en la computadora y lo vamos a usar. Lo abrimos, entonces ahí es cuando entra la memoria RAM. El programa se abre y va a usar ciertos archivos, cierta información. Entonces esa información, como no está guardada en el disco duro o la unidad de estado sólido, la pone en la memoria RAM. La memoria RAM es muy inferior a la memoria del disco duro o la unidad de estado sólido. Entonces ahí simplemente se almacena la información temporal que el programa va a usar. Cuando cerramos el programa, se borra también la información temporal del programa. Entonces la memoria RAM, la cantidad usada de la memoria RAM se reduce. Entonces, mientras más programas tenemos abiertos, más memoria RAM se consume. Y claro que hay un límite. Entonces puede hacer muy lenta la computadora, simplemente no podemos abrir otro programa. Entonces seguimos. Memoria ROM. La memoria ROM, esa es una unidad de solo lectura, no podemos escribir en ella. Simplemente la podemos leer. No se puede, no es posible editar lo que está guardado ahí. Entonces, en la memoria ROM viene de fábrica por ejemplo, las instrucciones para encender el ordenador. Si tú le picas al botón de encendido, el computador se encenderá. Esa es una orden que está guardada en la memoria ROM y no se puede editar, porque si se editara, muchas computadoras no servirían. ¿Por qué? Porque cualquier persona podría editar y editaría mal, entonces la computadora ya se haría inservible. Entonces, para proteger las computadoras de su forma básica de funcionar, entonces se guarda en la memoria ROM y nadie lo puede modificar. Bien, aquí ahora seguimos con disco duro. En el disco duro se almacena toda la información que nosotros queramos guardar. Entonces muchos discos duros son de 40, 80, 120, 160
Y hasta hay muy grandes, como que de 500, 800 o hasta 1000 gigabytes. Entonces, aquí es donde guardamos la información. Unidad de estado sólido. También ahí guardamos la información, es lo mismo que un disco duro. Pero hay una diferencia entre estos dos. El disco duro fue inventado antes y en la unidad de estado sólido después. Entonces la unidad de estado sólido es más nueva. ¿Pero por qué se inventó? Porque el disco duro es mecánico. Si se fijan en la imagen, muestra unos discos y unos lectores aquí. Eso hace que el disco duro tenga mecánica, que se mueva adentro cuando nosotros tenemos encendido el computador. Esos discos giran y entonces mientras giran, un láser va leyendo la información que está guardada. Pero hay un problema. Como es mecánico el disco duro, tiene mecánica, tiene cosas que se mueven para leer el disco. Por ejemplo, los discos que se ven ahí en la imagen están girando. Entonces tiene mecánica porque se mueven. Entonces eso hace que gaste más recursos, tanto eléctricos como mecánicos, que pues gaste más recursos, simplemente electricidad o más fuerza, más potencia de la computadora se gaste en el disco duro. Ahora, en la unidad de estado sólido, esa no tiene mecánica, simplemente tiene unos chips de almacenamiento, donde ahí adentro tiene varios. Entonces todos unidos hacen una unidad de estado sólido. Estado sólido porque no se mueven. Entonces son más resistentes a, por ejemplo, caídas o sacudidas. No va a dejar de leer la unidad de estado sólido, la memoria. Entonces es más eficiente y aparte se ha demostrado que es más eficiente la velocidad que tiene una unidad de estado sólido a un disco duro. Las laptops y las computadoras más recientes, por ejemplo las I/O, las All-in-One, que son computadoras donde no tienen gabinete, en el monitor, atrás del monitor está el gabinete, simplemente pegado, por decirlo así, pegado al monitor. Es toda la computadora y el teclado. En las computadoras I/O y las laptops, ya las más nuevas ya tienen unidad de estado sólido y son más rápidas y eficientes que un disco duro. Seguimos con unidad de CD, DVD o Blu-ray. La mayoría de los quemadores y unidades actuales son CD y DVD, pero ya se está cambiando ese estándar a Blu-ray, porque el Blu-ray es más un disco de las mismas dimensiones que un CD y un DVD, pero es más delgado, es más resistente a rayaduras y es más eficiente, puede guardar más información. Entonces el Blu-ray, y aparte el Blu-ray se lee con un láser azul, por eso Blu-ray, rayo azul. Nada más que tuvieron que eliminar la E por problemas comerciales. Entonces un quemador de CD y DVD, que puede ser de las dos al mismo tiempo, lee y aparte graba información en un CD. Una unidad de CD y DVD simplemente la lee. La mayoría de las computadoras actuales tienen un quemador que lee y graba. Entonces es más eficiente y más útil. Ahora, un quemador de Blu-ray o una unidad de Blu-ray lee y graba información en un disco Blu-ray. Los discos Blu-ray ahorita están muy verdes porque, para empezar, es una tecnología nueva, es una tecnología más cara, pero es más eficiente y en un futuro no muy lejano va a ser un estándar más barato y muy eficiente para todos nosotros. Monitor. El monitor es un dispositivo de salida que muestra la información que introducimos o simplemente que procesa la computadora.
En el monitor se muestra visualmente toda la información, por ejemplo, imágenes, videos, texto, simplemente lo que queramos ver. También el mouse es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque con el mouse podemos controlar la computadora, el sistema operativo. Mouse, pues ya dijimos, es un dispositivo de entrada. Con él podemos movernos libremente sobre lo que aparece en el monitor, en el sistema operativo. El teclado también es un dispositivo de entrada. En el teclado están todos los números y todas las letras que depende, bueno, de nuestra lengua. Depende. Hay teclados chinos, hay teclados estadounidenses, hay teclados españoles, mexicanos. Cada teclado tiene el tipo de letras que tú vas a usar. Por ejemplo, el teclado que ahorita tengo tiene ñ. ¿Por qué? Porque es un teclado español y la lengua española tiene la letra ñ. Entonces es un teclado en español y lo puedo usar fácilmente para escribir lo que yo quiera. En otros teclados, por ejemplo, de algunas laptops que no tienen la letra ñ, tienes que recurrir a lo que llamaríamos shortcuts, donde tienes que usar varias teclas del teclado, una combinación de teclas para poder escribir la ñ, porque en el teclado no se muestra como una tecla. Tarjeta madre es la más importante de una computadora. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? El nombre lo dice, pero ¿por qué? La tarjeta madre es como el enlace, es lo que permite que todos los dispositivos de la computadora, todo lo que ya vimos, se conecten. Entonces por eso digo como un enlace. Está la tarjeta madre, que es una tarjeta de circuitos impresos. Ahí tiene varias conexiones. Entonces tú conectas el monitor a la tarjeta madre, tú conectas el mouse o el ratón a la tarjeta madre, tú conectas el teclado, el quemador, el monitor, todo a la tarjeta madre, el disco duro, la memoria ROM, la CPU, la memoria RAM, todo lo conectas a la tarjeta madre y la tarjeta madre va adentro del gabinete. Entonces está seguro. La tarjeta madre es sensible, entonces por eso está dentro del gabinete, para que esté seguro. También aquí no aparece, pero no hay que olvidar la fuente de alimentación. Se supone que la electricidad que llega a nuestras casas es corriente alterna, pero los dispositivos electrónicos, mecánicos, de casa usan corriente continua. Entonces se recurre a una fuente de alimentación para convertir esa corriente alterna en corriente que pueda ser usada por nuestra computadora. Entonces, una corriente continua. Entonces, estos son los dispositivos, todo lo que está dentro de una computadora, también lo que está afuera. Entonces, son los dispositivos de entrada, de salida y las partes importantes como el CPU, que es el enlace entre los dispositivos de entrada y de salida. Y esto es todo por hoy. Gracias por el video.